Que Dios les bendiga en este día. Espero que todos se encuentren bien. Quisiera hoy compartir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, que habla de la conversión del apóstol Pablo. Hay algunas personas que no han escuchado cómo el apóstol Pablo se convirtió a Jesucristo, y eso se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9. Pero antes de eso quisiera hablar breve de un hombre de Dios llamado Esteban, que estaba predicando, y ahí es donde se encontraba Saulo, que ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. En el libro de Hechos capítulo 7, en el versículo 54 dice: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Estaba hablando Esteban, predicando el evangelio, les estaba hablando a la multitud y los llevó desde el Antiguo Testamento, hablando de Abraham, Moisés, los profetas, y todo lo que ellos hablaban de que Jesucristo iba a venir y nacer para salvarnos de nuestros pecados, morir en la cruz. Y al escuchar ellos de estas cosas, fueron ofendidos. Dice: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Queriendo decir, corrieron todos contra él a atacarlo. Es que hay personas que no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren escuchar el evangelio de Jesucristo, porque muchas personas tienen su religión, pero no tienen una relación con Dios. Y de esto se trata. Por esta razón predicamos, para que aquellos que creen en Dios se acerquen a Dios y sean convertidos a Jesucristo para la salvación de su alma. Entonces dice: y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos se pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí es donde entra Saulo, que se convierte pues en el apóstol Pablo. Y dice: y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz. Y esto está hablando de Esteban. Cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, queriendo decir, murió. Entonces, toda persona que entrega su vida a Jesucristo, se convierte en un seguidor de Jesucristo, su vida cambia, su vida es transformada. Ahora ya no vive para sí mismo, sino que vive para Dios, para predicar la palabra de Dios, para demostrar el amor y el poder de Dios a toda su familia, a sus amigos, a todos los que lo rodean, en su trabajo o donde quiera que la persona vaya. Entonces nos dice aquí en Hechos capítulo 9, versículo 1: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino. Así les decían a los discípulos de Cristo, a los seguidores de Cristo, los del camino. Porque Jesús dice en Juan 14:6, San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso es la razón que decían: ellos son del camino. Ellos son del camino de Cristo. Entonces nos dice aquí: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Jesús también dijo: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no caminará más en tinieblas. Entonces, hay a veces que hay personas que dicen: oh, ¿tú viste la luz? Oh, tú eres de aquellos que ya vieron la luz. Uno dice: miramos la luz de Cristo, espiritualmente hablando.
hemos escuchado la voz de Cristo, espiritualmente hablando, a través de la palabra de Dios. Hemos escuchado que Dios nos ha llamado para arrepentimiento y para la salvación, y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y por eso también ahora somos seguidores de Cristo. Y nos dice aquí en el versículo 4, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ven, porque cuando una persona que sigue a Cristo es perseguida por otras personas, las personas no persiguen a uno, persiguen a Jesucristo, porque nosotros ya no estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de Jesucristo, estamos predicando a Jesucristo, que Él es poderoso para salvar, que Él es poderoso para perdonar, que Él es poderoso para transformar nuestras vidas, para que vivamos unas vidas santas, unas vidas en santificación, unas vidas que le placen a Dios. Y aquí también nos dice en el 5, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Es que la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. A Dios nadie lo puede ver. Dios es espíritu. Y dice la palabra de Dios: todos los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Todos aquellos que nacen de nuevo, nacen del Espíritu de Dios. Entonces nos comunicamos a Dios en espíritu, en oración. Y nos dice la palabra de Dios que en el 8, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni vio. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Cuando llegamos a Cristo, muchas personas se preguntan a veces: ¿quién es este? Que este no es el que estaba en la calle, de borracho, de drogadicto, de pandillero, de mentiroso, de ladrón. Es que la palabra de Dios nos dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas han pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, que somos nuevas personas en Jesucristo. Si éramos cualquier cosa que éramos antes, el pasado ya no importa, porque hemos llegado a creer en Jesucristo y a confesar nuestros pecados a Dios para que Él nos perdone, y Él es fiel para perdonarnos. Por esto dice la palabra de Dios que el que viene a Él, Él no lo rechaza. Entonces dice aquí en el 14: y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Ananías fue, entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ve, cuando una persona recibe a Jesucristo, también es llena del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios con poder y autoridad, con convicción, con el amor de Cristo, con el poder de Jesucristo, porque nos llena con el Espíritu Santo. El 18 dice: al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Se nos caen, dice, al instante cayeron de sus ojos como escamas.
se nos caen las escamas para poder ver las cosas espirituales cuando vinimos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque dice la palabra de Dios que el diablo ciega los ojos de las personas incrédulas que no creen en Cristo. Pero cuando nos arrepentimos y lo recibimos, Dios nos abre los ojos espirituales para poder ver las cosas de Dios. Y el siguiente paso dice, y fue bautizado. En el 18 dice, y se levantó y fue bautizado, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, envió a sus discípulos a predicar la palabra de Dios y les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Entonces el paso que sigue es ser bautizado. El bautizo es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El bautizo es ser sumergido en agua y salimos del agua una nueva persona, a nueva vida para vivir para Cristo. Es un mandato de Jesucristo que dice que el que crea, que sea bautizado, será salvo. Entonces también dice aquí, en el 19, tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Entonces recibimos el poder del Espíritu Santo. Cuando creemos en el Señor, cuando nos arrepentimos, lo recibimos. Luego somos bautizados en el agua. Somos sumergidos en el agua, salimos del agua, el símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En otra ocasión voy a hablar específicamente con detalle del bautizo. Y nos dice la palabra de Dios que después de eso se fue a predicar en el 20 y enseguida se puso a predicar a Jesús. Déjame te hago una pregunta a ustedes que han recibido a Jesucristo. ¿Se han puesto a predicar a Jesucristo? Porque ese es el mandato de Jesucristo, que vayamos y prediquemos el evangelio. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, en el 21 dice, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Entonces que muchas personas ya no nos conocen, que dicen, ¿quién no es este? El que siempre se la pasaba en la calle borracho. ¿Qué no es este? El que se la pasaba drogado. ¿Qué no es este? El que andaba en las pandillas. ¿Qué no es este? El que era un mentiroso y un ladrón. ¿Qué no es este? Era. Pero las cosas viejas han pasado. Por eso no importa nuestro pasado, porque Cristo murió por nosotros. Dice que con tanto amor demostró Jesucristo que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero nos manda a que nos arrepiéntanos de corazón y que paremos de pecar y que vivamos una vida en santidad, que vivamos una vida que le place a Dios. Entonces dice aquí en el 23, después de muchos días los judíos tramaron desecharse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Hay muchas personas que no creen, que personas que se arrepienten y reciben a Cristo y comienzan a seguirlo y comienzan a predicar de Cristo, no creen, dicen, yo no creo que él de veras sea de Cristo. Pero Jesucristo dijo, a mis discípulos los conocerán por el amor que ellos se tienen unos a los otros. Se conocerán, el árbol se conocerá por su fruto. Entonces damos frutos del amor de Cristo, que vivimos para Cristo,
para ayudar a las personas a que conozcan la palabra de Dios, a que conozcan a Jesucristo, a que se acerquen a Dios, y demostramos el poder y el amor de Cristo, y yendo con familia y amigos y personas aún que ni conocemos verdaderamente, pero llegamos a ellos para llevarles la palabra de Dios y poder ayudar en cualquier cosa que podamos ser de apoyo a su familia, a sus vidas. Y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo también fue y compartió su testimonio con un rey llamado Agripa. Y nos dice en el libro de Hechos, capítulo 26, del versículo 19, o hay que un poquito más para atrás, Hechos 26, del versículo 15, el apóstol Pablo dice que Jesucristo se le apareció y dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte de pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, para que seas ministro, para que prediques la palabra de Dios. Por eso me aparecí a ti, por eso llegué a tu vida, para que me puedas conocer, para que puedas arrepentirte, para que puedas creer, para que puedas recibirme como tu Señor y Salvador, para que puedas tener una vida nueva, para que puedas guiar a tu familia a mí, para que puedas vivir en paz y en gozo con tu familia, con tus amigos, con todos los que te rodean. Y dice la palabra de Dios, que dice el 17: librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por eso te salvé, para que vayas a predicar, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Dice la palabra de Dios que sin Cristo estamos perdidos, sin Cristo estamos viviendo en tinieblas, sin Cristo estamos condenados. Pero cuando vinimos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida, algo poderoso sucede, un milagro grande, que Dios nos da una vida nueva, nacemos de nuevo. Él nos llena del Espíritu Santo para poder vivir en victoria para Él, para que ya el pecado no tenga dominio sobre nosotros, para que nuestros ojos sean abiertos, para que nos vuelvamos de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados, para que seamos perdonados a través de Jesucristo y herencia entre los que han sido santificados. Porque el 19, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que, habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Había otro hombre allí que estaba también allí con el rey Agripa, y le dijo: Saulo, tú te has vuelto loco con tanto leer la palabra de Dios, tanto conocimiento, tanta cosa. Y el apóstol Pablo le dijo en el 25, mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé
que crees. El 28 dice, y Agripa respondió a Pablo, ¿en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano? Y luego dice el 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Entonces que sí predicamos a Jesucristo, y la razón que predicamos es porque Él nos ha salvado y nos ha perdonado, y nos ha dado una vida nueva y nos ha dado una gran comisión a que vayamos a predicar el Evangelio, la Biblia, su palabra, de que Jesucristo vino del cielo a esta tierra a morir por nosotros y resucitó al tercer día, y un día vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y Dios quiere y demanda que todos nos arrepiéntanos y lo recibamos como Señor y Salvador. Te invito este día que si no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que creas en Él, que te arrepientas y lo recibas en tu corazón, en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, en todo tu ser. Que Él sea el Señor y el Salvador de tu vida. Quiero mandarles saludos a todos una vez más, mi familia, mis amigos, a todos los que comienzan a ver estos videos que estamos haciendo aquí. Saludos a todos. Los extrañamos y los apreciamos, los queremos mucho. Esperamos un día volvernos a ver y juntar y pues, hablar de la palabra de Dios, pero ¿por qué no? También tomarnos un cafecito juntos. Bueno, pues los animo a todos a que sigan creciendo, fortaleciendo en la fe en Cristo Jesús, y que Dios los bendiga a ustedes, a todos ustedes y a sus familias.